Hermanos, yo les voy a pedir que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Vamos a citar más pasajes de la Escritura, pero Primera de Samuel 12, 23 lo habíamos mencionado nosotros el domingo pasado cuando tuvimos nuestra ronda de preguntas después de la enseñanza, como ustedes recordarán, y nosotros habíamos estado tratando el tema acerca de los pecados que comete un creyente y los pecados que comete el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre eso? Habíamos mencionado, por ejemplo, este pasaje en Primera de Samuel 12, 23, ¿no? Y nosotros habíamos visto que un creyente no puede planear pecar, ¿no? Hemos visto que los pecados de un creyente son accidentales, ¿no? Esa es la forma que nosotros habíamos descrito. Pero esta noche nosotros vamos a hablar de los pecados respetables. Es un título bastante sugestivo que yo voy a procurar exponerlo o explicarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1 Samuel 12:23 dice: y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien os instruiré en el camino bueno y correcto. En este pasaje nosotros podemos ver de que dejar de orar es pecado delante del Señor. Estuvimos nosotros poniendo ejemplos acerca de la oración como pecado cuando nosotros no oramos los unos por los otros, no oran la iglesia por su pastor y el pastor no ora por su iglesia, es pecado. Evidentemente que este pecado no puede ser comparado con los pecados que un inconverso tiene. Un inconverso no ora nunca. Un inconverso no se acerca a Dios para agradecerle, porque de eso se trata la oración. La oración es una comunión que nosotros tenemos con Dios. La oración no es una lista de peticiones que nosotros tenemos para que Dios satisfaga nuestras necesidades. Es cierto, nosotros hablamos en la oración acerca de eso, compartimos con el Señor nuestras necesidades, nuestras angustias, muchas cosas que tenemos, pero la oración es comunión con Dios principalmente. La oración es entrar al lugar santísimo. La oración es estar delante del trono del Señor. Esa es la oración, es comunión con Dios. Pecados respetables es un libro escrito por James Bridges, cuyo objetivo es confrontar nuestras vidas contra pecados que no son tan obvios. No son tan obvios. Hay pecados que no son muy claramente observables. Hay pecados que muchas veces nadie puede verlos más que Dios, porque son pecados en el corazón. Y nosotros debemos recordar que la Biblia no hace distinciones entre los pecados como lo hace la tradición católica romana. Y lamentablemente, hermanos, también algunos llamados evangélicos, pues si bien no adulteramos, no asesinamos, pero mentimos, odiamos, somos avaros, tenemos celos, etc. O sea, no son pecados como los pecados que tiene el mundo, pero sí existen ciertos pecados que le podemos llamar respetables, como dice Jerry Bridges en su libro. Y es de esos pecados que nosotros vamos a tratar esta noche. Vamos a hacer una meditación acerca de ellos. Y debemos primeramente estar de acuerdo que todo pecado es aborrecido por Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que comenzar diciendo. Y que todo pecado, grande o pequeño, debe ser enfrentado por cada uno de nosotros. La tradición católica romana, nosotros sabemos que hace una distinción entre un pecado venial y un pecado mortal. Un pecado mortal en la tradición católico-romana puede decirse que es quitarle la vida a una persona. Un pecado venial puede ser robar algo pequeño. Un pecado mortal puede ser que una persona entre con un arma de guerra a un banco y lo robe, ¿no? Matando personas. Entonces hay una escala de pecados ahí que no se encuentran en la Biblia. Si nosotros hacemos memoria del primer pecado de una creación de Dios, pues sabemos que fue en el cielo, ¿no? Cuando uno de los ángeles quiso ser como Dios y fue pues echado del cielo. El segundo pecado fue el pecado de Adán y de Eva. ¿Cuál fue el pecado de Adán y de Eva? ¿Fue acaso comer la fruta del árbol prohibido? ¿Comer ese fruto fue pecado? No, el pecado es desobediencia a Dios.
desobediencia a Dios. En la cosa más pequeña que nosotros desobedecemos a Dios es pecado. Cualquier, dice Habacuc en el capítulo 1, le dice, eres muy limpio de ojos como para ver la maldad. Eres limpio de ojos como para ver el pecado. Así dice la Biblia. Entonces Dios, cualquier desobediencia sobre su ley, sea para la lógica humana, grande o pequeña, es pecado. La codicia es pecado. Cuando hablamos de codicia estamos hablando, ¿no?, de un pecado en el corazón por el cual nosotros deseamos tener más. La envidia es pecado también. Y esos son pecados, como decimos, respetables. Pero son pecados. ¿No? Son pecados. Y algunos todavía pueden ser cometidos por personas que son moralistas. No son creyentes. Guardan una conducta muy estricta, ¿no? Ellos se visten de una manera ordenada, tienen a sus hijos en orden también, los tienen bien criados, no se embriagan, no fuman, parecen cristianos, pero no son, no tienen a Cristo. Muchas de esas personas también tienen pecados respetables, pero son pecados que en realidad son el producto de una naturaleza caída. Para el Dios de la Biblia, todo pecado le es ofensa. Todo pecado le es ofensa. Y eso es algo que muchas veces no se enseña en muchísimos púlpitos, sino que como pareciera que hubiese una línea neutral, ¿no? O sea, inclusive a veces en cosas que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la autosatisfacción, muchas personas dicen, bueno, eso no está en la Biblia. Entonces, pues, no es pecado, ¿no?, que un joven se autosatisfaga sexualmente. Y pues eso es terrible porque es pecado, aunque haya mucha consejería que diga que no. Este autor, Jerry Bridges, dice que los cristianos estamos más preocupados por los pecados de la sociedad que por nuestros propios pecados. Y esto es algo interesante porque eso es cierto. Nosotros salimos a las calles, comenzamos a ver una sociedad caída en el pecado, una sociedad donde vemos en las portadas de los periódicos, pues, mujeres ya enseñando prácticamente todo. Encontramos, pues, violencia en las calles, encontramos prostitución, encontramos borrachera, encontramos homosexuales caminando, encontramos homosexuales en la televisión y decimos, vaya, cuánto pecado hay en la sociedad. Sí, pero ¿y qué hay de nuestros pecados? Estamos más preocupados por los pecados que nuestros ojos pueden ver hacia afuera, pero a veces no queremos vernos en un espejo para ver qué cosa es lo que pasa en nuestras propias vidas. Nos espantamos cuando vemos, pues, lo que el pecado está haciendo en la sociedad. Aunque los evangélicos hemos procurado desaparecer los pecados pequeños de nuestros propios ojos, estos no han desaparecido de los ojos de Dios. A veces, por falta de una predicación bíblica, no se exponen todos los pecados dentro de o a la congregación. A veces se dice, bueno, estás dando dinero, está bien, mientras tú estés dando dinero a la iglesia, no importa cómo tú vivas. No importa, mira, tú tienes que cumplir con Dios en esta área de tu vida. Ya el resto, pues ya Dios te puede perdonar, pero no. Dios no trabaja balanceando pecados. A veces creemos de esa manera como los incrédulos. O sea, yo he cometido pecado, ¿y qué hago ahora? Hago una buena obra para balancearlo. Y creemos que Dios tiene como un libro de contabilidad. Hay que anotar en el debe y luego hay que anotar en el haber. Hacemos un balance y las cuentas tienen que estar cuadradas para que entre el cielo. Eso no es así, porque el pecado es ofensa delante de Dios. Y eso es lo que sucede ahora y lamentablemente pues no se enseña. En Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Efesios 4, del 17 al 19. Dice la Escritura, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andaban también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Aquí la palabra clave es insensible.
o falta de sensibilidad cuando el pecado entra en una persona. Y yo pienso que esa debe ser una situación terrible, que una persona esté pecando y que no se dé cuenta que el pecado esté en su mente y no se dé cuenta que el pecado esté en su mente, que el pecado esté en su corazón y no se dé cuenta que el pecado está en su corazón. Ese es un estado de insensibilidad. Hay muchas personas cuyos pecados son evidentes y nosotros procuramos hacerle ver esos pecados a la luz de la Escritura con la finalidad no de juzgar para condenar, sino con la finalidad de que la persona pueda arrepentirse de su pecado y volverse a Dios. Pero estas personas no han alcanzado a ver su propio pecado. No han alcanzado a ver su propio pecado. Y lo que este pasaje que hemos leído nos manda es a marcar la distinción entre un cristiano verdadero y un cristiano profesante. Tiene que haber una distinción. Un cristiano profesante es insensible al pecado, pero un cristiano verdadero es sensible al pecado. Cuando entra en la mente, cuando entra en el corazón, cuando está en su pensamiento, el creyente inmediatamente se da cuenta, el pecado está aquí, me está acechando el pecado. Eso es lo que nos manda este pasaje, ¿no? Y aquí nosotros podemos ver en Efesios, aquí dice, en la última parte del versículo 19, dice: y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y aquí es la palabra griega akatarsia. Y cuando se habla de impureza, se habla de impureza moral o física. La impureza también es moral. Por ejemplo, en Efesios, ahí donde estamos, capítulo 5, versículo 3, dice: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros, como corresponde a los santos. Y acá nosotros vemos que la Escritura está igualando lo que es la impureza con la avaricia. En la versión Reina Valera 60 creo que está igualando la impureza con la avaricia. Cuando un pecado pequeño no es confrontado, lo que produce es endurecimiento, insensibilidad y termina contaminando nuestras vidas y las vidas de otros. Por eso es necesario este mensaje de los pecados respetables, aquellos que no son muy vistos, pero igual es pecado delante de Dios, igual es pecado. Otro de los problemas que los pecados hacen a nuestra alma es hundirse más y más en la autojustificación. Cuando una persona es insensible al pecado, se autojustifica. O cuando una persona se da cuenta del pecado y no lo combate, no trata de sobreponerse a ese pecado, ganarle a ese pecado en el poder del Espíritu Santo, lo que viene como consecuencia de esa debilidad espiritual es la autojustificación. Nos autojustificamos. ¿Cómo reaccionamos cuando nuestros pecados son descubiertos? Cuando alguien nos descubre nuestros pecados, ¿cómo es que reaccionamos nosotros? Miren, en Génesis 3, vamos a ver cómo es la autojustificación de una persona. Génesis capítulo 3, versículos del 10 al 13. Génesis 3. Aquí nosotros estamos en el contexto. Génesis 3, versículos del 10 al 13. Estamos en el contexto de la caída de Adán, el pecado de Adán y Eva. Y la Escritura dice: y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y lo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. ¿Se da cuenta? Dios le pregunta al hombre, el hombre le echa la culpa a la mujer. Dios le pregunta a la mujer y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Eso es autojustificación. Pero hay algo aquí en este pasaje que la autojustificación todavía va más allá y que nosotros debemos notar. Miren lo que dice el versículo 12. Y vamos a ir despacio aquí para ver esta autojustificación. Dice: y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién le está echando la culpa a Adán? No, le está echando la culpa a Dios. Le
Le está diciendo la mujer que tú me diste. Si tú no me hubieras dado esa mujer, seguramente que yo no hubiese pecado. Esa es la autojustificación del hombre cuando se ve descubierto en su pecado. Por eso es importante que nosotros preguntemos, ¿cómo es que reaccionamos cuando soy sorprendido en algún pecado? ¿Lo confieso y me arrepiento? Aun cuando yo mismo me puedo descubrir o soy confrontado por la Escritura o el Espíritu Santo ministrando mi alma me hace ver mi pecado, ¿cómo reacciono? ¿Me arrepiento? ¿Pido perdón a Dios? ¿Me arrepiento? ¿O simplemente trato de justificarme? Trato de justificarme, puede ser también, ¿no? Y podemos decir, ¿sabes? Dios, tú tienes la culpa. ¿Por qué robaste? Dios, tú no me has conseguido a mí un trabajo. Entonces, como tú no me consigues a mí un trabajo, tengo que robar. ¿Por qué estás haciendo piratería? ¿Por qué vendes piratería? Es que, Señor, tú no me das clientes para que yo pueda actuar legalmente con mi negocio. Ese es el problema de la autojustificación. Y eso ocurre, hermanos. Ocurre en nuestras propias vidas. A veces nos autojustificamos. El problema que se presenta es que, por lo general, inventamos un sinfín de excusas. Algunas veces hasta mentimos para justificar nuestros pensamientos, palabras y acciones pecaminosas. Mentimos nosotros. O sea, a veces hasta se llega a utilizar la misma Biblia para justificar el pecado. Algo terrible, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver otros casos de autojustificación. Proverbios capítulo 20, versículo 4. Proverbios 24, dice la Escritura: desde el otoño el perezoso no ara, pide en la cosecha y no hay nada. Mire, desde el otoño el perezoso no ara, pide en la cosecha y no hay nada. Aquí en este pasaje se culpa al clima para no asumir una responsabilidad personal. Se está culpando al clima para no hacer lo que tiene que hacer. Capítulo 22, versículo 13 dice: el perezoso dice, hay un león afuera, seré muerto en las calles. Y en este pasaje, ¿a quién se está culpando? Se está culpando a bestias salvajes para no cumplir con nuestra responsabilidad. Es justificación para la pereza, para la holgazanería, para la inamovilidad, para la inacción. 22:13, Proverbios 22:13. Hermanos, el pecado nos engaña y nos hace creer que como no nos ha ocurrido nada malo, un castigo de Dios, entonces mi pecado pequeño no es aborrecido por Dios. A veces nosotros leemos, ¿no?, en el libro de los Hechos, la historia de Ananías y Zafira. Ellos mintieron al Espíritu Santo. ¿Y qué les pasó inmediatamente? Murieron. Entonces nosotros decimos, vaya, yo mentí ahora, pero no me ha pasado lo mismo que le ocurrió a Ananías y Zafira. Debe ser que quizás Dios ha escuchado mi justificación. He mentido porque le dije a mi hijo, quizás vino a buscarme el cobrador, anda, dile que no tengo plata para pagar. No solamente miento yo, le enseño a mi hijo a que mienta, ¿no? Entonces el cobrador se va. Entonces yo me miro a mí mismo, mira, no me ha pasado nada como Ananías y Zafira. O debe ser que Dios ha entendido mi mentira. Es un pecado respetable. Dios no hace nada. Pero vamos a Eclesiastés 8, ahí más adelante. Eclesiastés 8:11. Dice la Escritura, y este es un pasaje muy importante. Dice, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Fíjense, como no nos sucede lo mismo que le sucedió a Ananías y Zafira, ¿qué pasa con el corazón de los hombres? Dice la palabra de Dios. Está entregado enteramente, no una parte, enteramente a hacer el mal. El hombre piensa así: mira, he hecho esto, no me pasó nada. Debe ser que todavía tengo bendición de Dios. No es posible que nosotros, como creyentes, podamos pensar de esa manera. El creyente no debe tener tampoco pecados respetables. El creyente está llamado a luchar contra toda clase de pecado.
Y si nosotros no lo hacemos, no vamos a crecer espiritualmente. Es más, si es que nosotros no luchamos contra el pecado, es posible que no tengamos nosotros el Espíritu Santo. Después de esta palabra, después de que nosotros veamos una lista de estos pecados respetables, nosotros estamos llamados a hacernos un autoexamen. Es verdad, es posible que yo no haya sabido, por ignorancia yo lo he estado haciendo, pero después que nosotros observemos por medio de este estudio qué cosas son estos pecados respetables y no luchamos contra ellos, algo malo puede estar pasando en nuestra vida espiritual. Quizás yo estoy predicando el Evangelio, pero yo mismo no lo he aceptado. Quizás yo estoy hablando de la justificación por fe, pero yo no he sido justificado. Quizás yo hablo de santificación, pero yo mismo no he sido santificado. Solamente soy una persona que podríamos decir, se siente atraído por las verdades de Dios, pero esa verdad no ha calado en mi corazón, esa verdad no me ha convertido. Por eso es importante hablar de esos pecados respetables. El primer pecado respetable, ¿cuál es? La ansiedad y la frustración. Ese es un pecado también. Cuando yo estoy ansioso, estoy en pecado. Cuando yo me siento frustrado a causa de esta ansiedad, pecado también. La ansiedad es el resultado de ¿qué? De no confiar en Dios. ¿Por qué vivo preocupado? Porque no confío en Dios. No está puesta mi confianza ahí. ¿Por qué yo vivo así que a veces no puedo dormir? No, preocupado, ¿qué pasará mañana? De repente no encuentro trabajo, esto. ¿Por qué? Porque no confío en la omnipotencia de Dios, no confío en la soberanía de Dios, no confío en la omnisciencia de Dios, no confío en el amor de Dios, no confío en la sabiduría de Dios. Por eso es que yo me pongo así. Es verdad, yo puedo predicar, no, Dios es omnipotente, Dios es soberano, Dios me ama, Dios es sabio, pero yo, ¿sabes qué? Vivo ansioso. Cuando vemos en Mateo 6:25, es el sermón del monte. Mateo capítulo 6, versículo 25, ahí el Señor nos da el mandamiento. Mateo 6, 25. Aquí el Señor nos da el mandamiento. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Ahí está el mandamiento del Señor. Por eso os digo, no estéis ansiosos, no estéis afanosos, no estéis preocupados. Es cierto, nosotros podemos caer en ansiedad, podemos caer de repente en un momento así de preocupación. Pero inmediatamente nosotros tenemos que recordar quién es nuestro Padre, lo poderoso que es nuestro Padre, lo amoroso que es nuestro Padre, y descansar en Él, echar todas nuestras cargas sobre Él. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Ese es un pecado respetable que nosotros tenemos. Ese es un pecado respetable. Es un pecado que nosotros decimos, bueno, está bien, ¿no? Yo no tomo, yo no bebo, yo no fornico, yo tengo ansiedad nomás. No, no, pero es igual, es pecado. Está bien, no tomas, no, eso es cierto. Pero ¿sabes qué? Como dice Santiago 2:10, ¿no? Aquel que dijo, no matarás, también dijo, no andarás preocupado. Ahora tú no matas, pero andas preocupado, entonces te has hecho ¿qué? Quebrantador de toda la ley. Es eso. No debemos de estar ansiosos. ¿Es difícil? Pues bueno, por fe nosotros podemos vencerlo. ¿Conocemos a nuestro Dios? Nosotros estábamos compartiendo ahora todas las cosas que Dios había hecho en nuestras vidas desde el principio, los viajes y todo, ¿no? Las obras como Dios ha hecho aquí, y esas obras a veces nosotros regresamos en nuestra mente, o yo particularmente, cuando a veces me siento agobiado o ansioso, porque también la ansiedad tiene que venir aquí a nosotros, los ministros. No existe el superpastor o el pastor Batman, no existe. Los pastores son de carne y hueso también, y se ven tentados a estar ansiosos. ¿Qué hacemos? Pedirle a Dios que reciba en sus manos toda nuestra preocupación. Inmediatamente nosotros tenemos que ver, estoy cayendo en este cuadro, tengo que poner mi confianza en Él. En el pasado Dios ha hecho esto por mi vida, me ha librado mi vida así, me ha ayudado de esta manera. Yo no puedo manejar ese problema, yo no tengo soberanía sobre personas, Dios sí las tiene. Dios puede mover el corazón de las personas, así como dice el proverbio, el corazón del rey está en las manos de Dios, y Él es como las aguas, ¿no? Dice, y Él las dirige hacia donde Él quiere. Eso es.
Otro pecado que nosotros tenemos también, que es respetable, es el descontento. No estamos contentos con lo que tenemos. Este pecado es la consecuencia pues de la ansiedad y de la frustración. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 10 vamos a leer. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. Nuestro versículo clave es el versículo 8. ¿Ya? Primera de Timoteo 6, del 6 al 10 dice: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos de necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Mire lo que dice el versículo 8. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero ¿qué pasa? De que el mundo a veces nos ha influenciado tanto que no solamente estamos descontentos, porque eso ya es pecado, sino que tratamos de arreglar las cosas de una manera que no es bíblica. Y esto ya hemos hablado nosotros en cuanto a la familia. Por ejemplo, decimos, no, bueno, ese televisor que tenemos ahí de 21 pulgadas está gordito. Yo quiero un plasma. Yo quiero un plasma de unas 50 pulgadas. Entonces, para conseguir el plasma, que yo ya tengo techo, ya tengo comida, pero ahora quiero el plasma. Porque mi vecino tiene un plasma. Porque yo veo en la televisión un televisor es plasma de 60 pulgadas que abarcan toda la pared de la sala. Entonces, ¿qué hago para yo satisfacer, estar contento con aquello que mi corazón anhela? Mando a trabajar a la esposa. Porque en realidad ahora la mujer a veces trabaja solamente para cumplir vanidades, para satisfacer vanidades. El sueldo del marido alcanza ¿para qué? Para la comida, alcanza para el techo, alcanza para el vestido, no alcanza para el plasma. ¿Qué hacemos? Eso es falta de contentamiento. Por eso el versículo 8 dice: y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Así dice la Escritura, ¿no? Un tercer pecado respetable es la ingratitud. La ingratitud. No somos agradecidos en todas las cosas que hemos recibido del Señor. ¿Nos acordamos de dar gracias? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo es que nosotros nos acordamos de dar gracias? ¿El desayuno? ¿El almuerzo? ¿La comida? Ahí es cuando nosotros damos gracias, cuando estamos recibiendo algo. Pero ¿y si no comemos ese día? No vamos a dar gracias a la hora del almuerzo. No podemos decir gracias, Señor, porque, pues como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. No, pues si no hay comida, no hay nada que agradecer. Es ingratitud. Porque es verdad, no tienes comida, pero tienes salud. Tienes salud. Fíjate, no estás enfermo. Eso no es para agradecer. Mira, Dios te ha permitido abrir tus ojos el día de hoy. Eso no es un motivo para agradecer. Al contrario, hay personas todavía que, como la mujer de Job, quizás maldigan al Señor. O se le echa la culpa. La ingratitud, hermanos, es un pecado también. Un pecado respetable, como estamos viendo nosotros. Y es terrible, ¿verdad? Y eso sucede también, ¿no es cierto? No solamente en todos. Yo pienso que en todos en algún momento hemos sido desagradecidos con el Señor. Solamente cuando comemos damos gracias. Somos agradecidos por las grandes cosas a veces, pero no somos agradecidos por las pequeñas cosas. Debemos dar gracias por las pequeñas cosas. Debemos dar gracias. En Efesios 5:20, si vamos ahí. Efesios, capítulo 5, versículo 20. Dice la Escritura: dando algunas veces gracias por algunas cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. ¿Dice así? No dice así.
No dice dando algunas veces gracias por algunas cosas, dice dando siempre. Esa palabrita hay que subrayar, siempre. Gracias por todo. Esa palabrita todo. Todo es lo bueno, lo malo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, porque si Dios es soberano y nosotros de repente recibimos una enfermedad en el cuerpo, ¿acaso Dios no está en control de todo? ¿Acaso Dios no puede sanarnos? ¿Acaso Dios no puede estar permitiendo esa enfermedad para que pasemos una prueba de tal manera de que podamos crecer espiritualmente? Entonces la enfermedad se convierte también en un motivo para dar gracias a Dios. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Pero tenemos que aprender a hacerlo, porque dice aquí, dando gracias por todo, no dice por todo lo bueno. Si dijera hay que dar gracias por todo lo bueno, pues no estuviese predicando yo de esta manera. Pero la Escritura dice hay que dar gracias por todo. Y tenemos que entender lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, lo que recibimos, los que se nos quita también. ¿No? Así tendría que ser. En Primera de Tesalonicenses también, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice la Escritura: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Es interesante cómo es que Dios manda al creyente. Esto es un mandamiento. Esto no es una sugerencia. Dios nos está mandando, sé agradecido. Y a veces nosotros tenemos el pecado respetable de la ingratitud. Bueno, hasta aquí yo creo que no estamos pasando muy bien la prueba, ¿no? Como dijimos al principio, a veces estamos más fijándonos en los pecados. Mira la vecina, mira allá, mira. Pero hay que vernos ahora en un espejo, ¿no? Porque esos son pecados también que los creyentes hacen. Otro pecado respetable es el orgullo. El orgullo también es un pecado respetable. Y este pecado es el exceso de darnos mayor valor del que tenemos. Y esto hace que exageremos nuestra importancia, exageremos nuestras virtudes, exageremos nuestros dones. Eso se llama orgullo en la Escritura. Y este pecado hace que pensemos que somos mejores que los demás. Sí, creemos eso. Ya lo he dicho varias veces, ¿no? Nadie predica como yo. Soy el mejor predicador aquí en la congregación. Pecado, orgullo. Yo no lo puedo decir, pero lo puedo sentir en mi corazón. Igualito, nadie escucha mi voz, pero el Señor ve mi corazón. Pecado. No hay nadie como yo, ¿ves? Pecado, orgullo. El orgulloso esconde un sentimiento que rechaza la dependencia de la gracia divina. Por eso es pecado. Porque está rechazando la gracia de Dios. El orgulloso se atribuye honra a sí mismo en lugar de honrar a Dios. Por eso es que es pecado. El que se atribuye grandeza a sí mismo es culpable ¿de qué? De orgullo. Y podemos ver nosotros en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 12. 2 de Corintios 10, 12. Mire cómo dice la Escritura. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Yo vivo comparándome con los demás, como dice este pasaje. A ver, mira, ve cómo mi porte, ¿ves? Cómo hago yo, mi predicación, está mejor que el del hermano de allá. Me comparo yo, si quiero compararme, ¿por qué no me comparo con Cristo? Ahí está. Si quiero compararme, ¿quién fue mejor predicador? Pues me comparo con Cristo, a ver cómo quedo. Si quiero compararme, ¿quién tiene más sabiduría? Pues me comparo con Cristo, a ver cómo quedo. Si quiero compararme de alguna forma espiritual con alguien, debo compararme con Cristo. Ahí me voy a desinflar. Es como un alfiler que golpea en el globo, desecho. Eso es, si quiero compararme con alguien, debo hacerlo con Cristo. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice la Escritura: nada
nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esa es la actitud que el Señor quiere de sus hijos. Debo de considerar al otro. ¿Quién es el otro? Mi prójimo, mi hermano. No, pero es nuevo en la fe. No, tengo que considerarlo mejor que yo. ¿Saben cómo es bueno eso? ¿Cómo es que yo puedo llegar a considerar mejor que yo al hermano en la fe, aunque sea nuevecito? ¿Saben cómo? Miro mis pecados nada más. Miro mis pecados. A ver si después de ver honestamente mis pecados me van a quedar ganas de pensar que yo soy mejor que cualquiera. No, si yo veo mis pecados y el Espíritu Santo está en mí, eso me va a desinflar. Y ahí yo voy a considerar, todos son mejores que yo. ¿Sí? Cuando todavía veo, ¿no?, mis luchas que tengo con el pecado, cuando veo que el pecado todavía me acecha, cuando yo veo que todavía continúo pecando, quizás en algunas de estas cosas aquí que estamos mencionando, ahí vamos a ver si es que nos va a quedar ganas de sentirnos mejor que cualquier otro hermano. No, ahí vamos a poder cumplir el mandamiento del Señor. Ahí vamos a cumplir cuando dice que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante. Esto es un mandamiento también. Yo tengo que considerar a mi hermano como alguien superior a mí, mejor que yo, mejor. Otro pecado respetable, el dominio propio. Ahí sí todos creo que hemos caído de una u otra manera. Dominio propio, ¿no es la falta de dominio propio un pecado que no es percibido? Ese pecado a veces no nos damos cuenta nosotros. Por ejemplo, no tenemos dominio propio en las comidas. Y ahí también mi esposa me mira y se ríe. Queremos doble porción, ¿no? Entonces, no tengo dominio propio. Yo ya comí la parte que es suficiente para mantenerme sano, pero quiero más. Esa es falta de dominio propio. Y por eso nosotros terminamos enfermando nuestro cuerpo. ¿No? Por eso le digo, todas estas cosas es para todos nosotros aquí. Es para todos nosotros. Otra falta de dominio propio es cuando nosotros no tenemos dominio propio en nuestros horarios de descanso. O sea, cuando tenemos que ir a la cama a dormir, no lo hacemos. Porque queremos ahí quedarnos a ver algo más. Eso es falta de dominio propio porque no le damos al cuerpo el descanso que necesita, sino que estamos satisfaciendo lo que nuestros ojos quieren ver. Falta de dominio propio cuando no le damos al cuerpo el trato que debemos de dar, que Dios nos dice que debemos dar, porque si somos templo del Espíritu Santo tenemos que cuidarlo, no solamente en la comida, sino en el descanso que también necesita. Por ejemplo, otra falta de dominio propio es que estamos siempre comprando cosas también. ¿Cómo se llama ahí? Es una... ¿Cómo? Gastar de más. Gastar de más también. Ir de shopping a cada momento. Uno pasa por ahí, ay, me gustó ese televisor, ¿cuánto cuesta? Tanto, ya lo compro. Eso es falta de dominio propio también. Lo necesito. Falta de dominio propio es tener 20 pares de zapatos. Necesito 20 pares de zapatos. En realidad necesito eso. Pero no, yo veo algo, me gusta, lo llevo. Es falta de dominio propio. No, es falta. Y vamos a ver ahora también una lectura que he traído para ver esto. Es falta de dominio propio también tiene que ver con nuestro temperamento. Ese punto también, ¿no? A veces somos intolerantes y nos enojamos con facilidad. Eso es pecado también. Eso es pecado. Es para todos, para mí también, ¿no? Nos enojamos y ya a veces nos sale y ya váyanse, quiero estar solo. Pecado. Falta de dominio propio. Eso es un pecado respetable. Respetable, no, ahí sí nadie debe decir nada. Pues no fumo, no tomo, no ando en fornicación, no me estoy prostituyendo en la esquina, ¿no? Pero no tengo dominio propio. O sea, pues ya como no fumo, no tomo, ya todo lo demás pasa.
No, falta de dominio propio es pecado. Es más, el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, en Gálatas 5. Tenemos que tener dominio propio también. ¿Se dan cuenta qué malos que somos? ¿Se dan cuenta cuánto nos falta a nosotros? ¿Se dan cuenta que es necesario predicar estas cosas también a la congregación? Pues yo me había quedado pensando el domingo que nosotros terminamos nuestra ronda, ¿no?, de preguntas, respuestas y charlas acerca del sermón. Y yo decía, pero ¿qué cosa piensan acerca del pecado del creyente? Algunas veces nos creemos que somos pues tan limpios, más puros que, no sé, que Cristo. No, hay que ver, pues, ¿tengo dominio propio o no tengo dominio propio? Otro pecado respetable también es la ira, el enojo. Efesios, vamos a ir a Efesios. Efesios capítulo 4, y acá vamos a ver una lista bien bonita. Versículo 31. Acá hay otro mandamiento, Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice la palabra de Dios: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Mire ese mandamiento. Nos dice que tenemos que quitarnos 5 cosas: la amargura, el enojo, la ira, gritos y maledicencia. Hoy la malicia también, 6 cosas aquí. Está hablando de 6 pecados. Y así dice la Escritura. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, ¿saben qué? Es el fruto del corazón de un hombre pecador. Porque eso es fruto ¿de qué? De la naturaleza caída del hombre. Es fruto de una naturaleza caída. Es difícil ser cristiano, ¿no? Se da cuenta cómo el Señor exige muchas cosas a su pueblo. Pero solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo podemos llegar a hacer esto. Es verdad, es posible que yo lo haya hecho por ignorancia. Ok, pero hoy día estamos confrontándonos contra esos pecados respetables. ¿Qué vamos a hacer después que escuchemos esta enseñanza? Salimos a nuestras casas, voy a cambiar, voy a decidir confrontar esos pecados respetables. ¿El Señor me habló hoy día? ¿O vamos a autojustificarnos como Adán? Ok, yo tengo ira, me enojo. Señor, es que la mujer que tú me diste, pues. No, yo me enojo, mira, pues la mujer que tú me diste. Ahí está, autojustificado. Autojustificado. Pero en Gálatas, mire, Gálatas, libro anterior, capítulo 5, versículo 20, dice, desde el 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Esa palabra evidentes hay que subrayarla. Evidentes se ve. Las obras de la carne, mira, se pueden ver, evidentes. Las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Ahora mire estos pecados de aquí: idolatría, hechicería. Mire, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. Bueno, borrachera se ve, orgía se ve, y cosas semejantes. ¿Se da cuenta? Esas actitudes que son evidentes, que se pueden ver, son producto de una naturaleza caída. De una naturaleza caída. Otro pecado respetable que vamos a ver es el pecado de egoísmo. Egoísmo en 3 áreas de interés personal. Miren estas 3 áreas del egoísmo. Soy egoísta con mi tiempo. Soy egoísta con mi dinero. Y soy egoísta con mis recursos y mis bienes. Soy egoísta. Eso es pecado. Es pecado. Perdón, hermano. Los tres. Son en el tiempo. Soy egoísta en el tiempo, el dinero y mis recursos y mis bienes. Y en esta parte yo quiero compartir con ustedes una lectura bastante corta de Mark Parsons, que escribió este artículo en Table Talk, que es del ministerio Ligonier Ministries de R.C. Sproul. Y esto lleva por título, ¿es solamente un asunto de dinero? ¿Solamente un asunto de dinero? Mire, dice así, voy a comenzar a hacer la cita, ¿ya? Dice, preste atención: muchos años después de la muerte de mi padre, en 1992, encontré una vieja caja de zapatos entre sus pertenencias. Entre muchas cosas de la caja de zapatos me encontré con muchas cartas que mi padre había escrito antes de su muerte.
Cuando comencé a leer la primera carta, rápidamente me di cuenta que habían sido escritas para mí. Pero él nunca había tenido la oportunidad de dármelas por causa del cáncer que consumía su cuerpo más rápidamente que lo que el oncologista había pronosticado. En una de esas cartas mi padre escribió: aprende a vivir con un poquito menos. Nunca he olvidado aquella advertencia y habiéndome preguntado a menudo qué hizo a la generación de mi padre diferente de la mía, he llegado a las siguientes conclusiones. La generación de mi padre supo lo que es vivir con un poquito menos. Mi generación parece necesitar siempre solo un poquito más. La generación de mi padre preguntaba esta pregunta acerca de Dios, la familia, el vecino y el país. ¿Cómo puedo yo servirte con mi tiempo, dinero y recursos? Mi generación pregunta, ¿cómo puedo servirme con tu tiempo, tu dinero y tus recursos? La generación de mi padre fue una generación de hombres y mujeres honorables, de principios y trabajadores esforzados, quienes se sintieron realmente bendecidos por Dios de estar vivos, de tener salud para darse ellos mismos a otros y de ser suficientemente bendecidos para dar de su tiempo, dinero y recursos, de tal forma que las futuras generaciones puedan prosperar. Mi generación es consumida por el consumismo. Es la generación del yo tengo derecho a. Es la generación de la gratificación instantánea. Es la generación de la conveniencia. Mi generación no tiene entendimiento por lo que nuestros padres y antepasados pelearon, lo que ellos sacrificaron y cuánto ellos dieron de su tiempo, dinero y recursos. Esto no es un asunto acerca de dinero, sino acerca de cómo nosotros adoramos a Dios como mayordomos de todo lo que se nos ha confiado, de cómo vivimos delante de Él todos los días. Sin embargo, nosotros nunca debemos olvidar que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. 1 Timoteo 6:10. En su libro Pecados Respetables, que es el que nosotros estamos viendo, escrito por Jerry Bridges, uno de los que pertenecían a la generación de mi padre, escribe: si el dinero gana en nuestras vidas, no es Dios, sino nosotros los que perdemos. Finalmente, Dios no necesita nuestro dinero. Si lo gastamos en nosotros mismos, somos nosotros los que nos convertimos en mendigos espirituales. Es interesante, hermanos, lo que este hombre, Bart Parsons, comparte. Bueno, hemos estado viendo en estos minutos estos pecados que se les llama pecados respetables en ese libro que yo les había comentado al principio. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es examinar nuestros corazones a la luz de la Escritura. Examinar. Si reconocemos uno de esos pecados respetables en nuestras vidas, debemos pedir perdón y arrepentirnos de esos pecados que no son pequeños. Ninguno de estos pecados es pequeño. No debemos pensar como piensan los católicos romanos. Ninguno es pequeño para Dios. Un creyente no puede decir tampoco, yo soy así, punto. A veces nos encontramos con personas que dicen que son creyentes y hablan de esa manera. Yo soy así, pues ya, yo soy así. Si quieres me aguantas y si no quieres pues te apartas. Esa no es la manera de hablar un creyente. Tenemos que acordarnos que un creyente es transformado a la imagen de Cristo. No podemos decir yo soy así. El yo soy murió. El yo soy, yo ya no me pertenezco, yo le pertenezco a un Señor. Yo ya no tengo voluntad propia, yo tengo que obedecer la voluntad de un Señor. Yo ya no tengo una vida propia, es Dios quien es el dueño de mi vida. Mis sueños ya no son mis sueños son los sueños de Dios. Así es. Ya no soy yo así y punto. Y el Espíritu Santo, hermanos, tiene poder en nosotros y es el que nos va a santificar. Pero tenemos que enfrentar estos pecados respetables. Tenemos que hacerlo. Pues yo también, mientras estaba tomando las notas para esta meditación, esta enseñanza, yo también le pedí a Dios que me ayude, porque hay cosas en las cuales pues yo tenía que predicarlas y pues yo también veía a mí pecados respetables en mi persona. Esta palabra tiene que ministrarme a mí también. Tiene que ministrar a cada uno de nosotros.
Y si realmente el Espíritu Santo de Dios está morando en nosotros, el Espíritu Santo con poder nos va a ayudar a sobreponernos, a sobrepasar este pecado. ¿Ya? Entonces eso es, tenemos la ventaja espiritual del Espíritu Santo. Y pues como lo decía yo al principio, si quizás nosotros por ignorancia lo hicimos, pero hoy día ha sido predicado también el Evangelio, porque esto es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es un código de conducta para nosotros y tenemos que obedecer al Evangelio. El Evangelio no es solamente el mensaje de salvación. El Evangelio nos salva, nos mantiene salvos y el Evangelio nos lleva a la gloria. Entonces es tiempo de que nosotros pues hagamos un autoexamen. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú, Señor, nos hablas. Señor, te pedimos perdón por esos pecados, Señor, respetables que hay en nuestras vidas. Señor Santo, por ignorancia lo hicimos, Padre. Pero te pedimos también a ti el poder, Señor, para poder sobreponernos a ellos, para poder derrotarlos, para poder obtener victoria espiritual, para ser transformado en la imagen de nuestro Señor, Padre. Ayúdanos, porque necesitamos tu gracia, Señor, en esto. Necesitamos esa gracia. Es verdad, reconozco, Señor, que he pecado. Reconozco que estas cosas molestan mi vida espiritual. Reconozco, Señor, que yo vivo así. Reconozco que esas marcas que hemos estado hablando, Señor, se pueden ver o no se pueden ver algunas veces en mi vida. Quizás no lo ven mis hermanos porque los cometo en la intimidad de mi casa, Señor, pero tú los ves. Quizás no me ven porque estoy en la calle y no hay nadie, Señor, ni el pastor, ni nadie que me vea, pero tú lo ves, Señor. Por eso, Padre, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque sé que tú eres un Dios santo, 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 pero también eres un Dios misericordioso, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, a ser como tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén.